Noticias, la entrevista del día en Nada que Perder. Virginia Verderese es profesora adscripta, operadora en Psicología Social y docente en la Escuela de Psicología Social de Montevideo. Entre 2015 y 2020 se desempeñó como directora de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación Técnico Profesional, donde también fue referente en el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de la ANEP. Actualmente es justamente la directora general de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Ya estuvo por aquí en Info24, pero ahora la recibimos en Nada que Perder. Buenos días, Virginia, y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la nueva invitación. Virginia, queremos arrancar por consultarte, cómo está actualmente la UTU en cuanto a cantidad de orientaciones, de cursos, de estudiantes, porque ha ido creciendo enormemente en las últimas décadas, ¿no? Sí, realmente la UTU tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo del 2005 a la fecha, donde se le dio continuidad, alrededor de 105.000 estudiantes, pero bueno, la matrícula esa igual no representa la cantidad y la demanda que la población quiere educación técnica. Casi un 10% de las inscripciones a través de las inscripciones que hacemos centralizadas con el sistema de trayectorias educativas, de gente que pide educación técnica y no hemos podido cubrir. Esa es una demanda importante y algo que estamos intentando trabajar fuertemente, porque bueno, ahí también se ve que cuando hicimos el sistema de trayectorias, UTU pasó a ser también primera opción. Eso fue bastante importante para nosotros, crecimos mucho en la media básica, en la media superior y bueno, con un crecimiento sostenido en la media terciaria. Y ahí, bueno, de alguna manera también nosotros tenemos ese compromiso de poder dar cabida a las distintas propuestas educativas, ¿no? Hay diversidad de propuestas, la oferta es sumamente amplia, pero bueno, tenemos algunos desafíos que entendemos que fueron, como de alguna manera tuvieron un retroceso en el periodo pasado y queremos volver a retomar. Justamente a eso también queríamos ir, ¿no? Preguntarte en qué condiciones encontraste la UTU en términos presupuestales, infraestructura, cantidad de funcionarios. Bueno, estamos haciendo una revisión, ¿no? Van 2 semanas y poquito que estamos por allí. De hecho, estamos haciendo un informe a Codicen en estos días de cómo recibimos la educación. Sí hubo una baja importante en cantidad de horas de docentes, eso es importante decirlo, y de hecho ya los estamos trabajando porque han quedado mucha gente sin su fuente laboral, y esa fue una de las primeras opciones que tomamos los primeros días de tener reuniones con AFUTU y bueno, armar un plan de trabajo en conjunto con algunos directores. Nosotros trabajamos en equipo, eso es importante. Si bien el diseño de la educación técnica ahora es de una dirección general, nosotros nos propusimos trabajar y no hay un consejero docente, pero es un equipo. De hecho, el profesor Wilson Neto, el que ustedes también conocen y la audiencia también, es mi subdirector y bueno, mano derecha obviamente de este proceso de trabajo, pero un equipo importante de gente que de mucho tiempo que viene trabajando. Hay gestión escolar, recursos humanos, vienen trabajando con AFUTU en una propuesta que hicimos la semana pasada para empezar a revisar, todos aquellos docentes que se habían quedado sin horas y qué posibilidades reales tenemos con un presupuesto obviamente acotado porque la gestión que se nos entrega ya estaba comprometida, ¿no? ¿Y por qué fue que se quedaron sin horas exactamente? Porque se hicieron algunos recortes en lo que tiene que ver con algunas, no tanto con opciones, pero bueno, algunos recortes en recursos humanos, en algunos espacios que estamos ahora empezando a revisar. Algunas propuestas que no fueron levantadas, cambios de propuestas con los cambios curriculares también ahí. Entonces eso es todo un proceso que ahora comenzamos fuertemente a trabajar en un proceso totalmente distinto al que se venía haciendo, ¿no? Nosotros intentamos y lo hemos venido diciendo desde el día que asumimos un proceso de descentralización que UTU ya venía haciendo de 2005 hasta el 2015, luego tuvo como una meseta, pero en este último periodo no avanzó y realmente nos interesa, o sea, para poder desarrollarnos en educación tecnológica tenemos que pensar en distintos dispositivos y eso entendemos que estaba un poquito rezagado. Y esto repercute, en que existan grupos que no tienen docentes en algunas asignaturas, por ejemplo. Eso a veces nos pasa con el crecimiento que tenemos. Por eso también nosotros tenemos una diversidad de materias que, por ejemplo, en educación terciaria estamos pensando fuertemente en lo que tiene que ver con la semipresencialidad de propuestas con virtualidad. Porque también tenemos desafíos. Y voy a poner un ejemplo que es conocido por la población que tiene que ver con prevencionista, por ejemplo, que es una opción que se extendió durante el país, pero era muy difícil poder cubrirlo con docentes en el interior del país. Entonces, a través del campus virtual de UTU se genera una plataforma donde se dan clases virtuales
vez pudiendo cubrir una población importante. Ese tipo de modelos de trabajo es el que hay que empezar a potenciar fuertemente para poder llegar a otras poblaciones en el interior del país, donde tenemos una demanda muy importante. Si bien es más ordenada, la demanda sigue siendo importante allí, ¿no? Vamos a preguntarte ahora más adelante justamente cómo está la situación en otros departamentos por fuera de la capital, pero pensando en términos presupuestales, tú ahora decías, Virginia, que están preparando un informe, bueno, sobre las condiciones en las que encontraron la UTU. En materia de presupuesto hemos hablado con autoridades, ¿no? de las otras direcciones, de primaria, secundaria, bueno, con el propio Casciani, ¿no? por la totalidad de la ANEP, y suelen marcar esto de que hay un déficit en materia presupuestal. ¿Cómo está eso concretamente en la UTU y cuánto puede limitar los planes, por lo menos para este año? Va a haber que ser muy creativo, ¿no? Y pensar muy bien cómo organizamos el presupuesto nacional, porque nosotros tenemos la demanda. Si de repente en otros consejos puede pasar que la demanda baja, nosotros la demanda no sube. Entonces tenemos que generar propuestas en el interior del país, que es un objetivo importante que tenemos de descentralizar las propuestas educativas. Una demanda que no llegamos a cubrir muchas veces, entonces hay que trabajar desde lo presupuestal y también con otras instituciones para que efectivamente esto pase. Y pongo un ejemplo. Se han acercado a través de algunos gremios por pérdidas de sus fuentes laborales, de las últimas más grandes que tuvieron. 600 mujeres en Colonia, en la empresa Tataki, por ejemplo, que plantea que son 600 mujeres que efectivamente no tienen esa posibilidad. Bueno, hay una alianza con INEFOP para nosotros poner el vínculo educativo, los recursos que INEFOP pueda dar y de alguna manera dar respuesta a esas. Así es que venimos pensando de alguna manera las posibilidades de dar respuesta a otras poblaciones que de repente no son las del ciclo básico específico, ¿no? Pero va a haber que ser muy creativo porque falta presupuesto, porque quedó un déficit importante. Y porque para nosotros hay un déficit importante, sí, para poder trabajar. Ya te digo, estos días estamos como revisando para dar una respuesta real, primero a Codicen, que es lo que corresponde, y después, bueno, ir revisando un poco cómo avanzamos, ¿no? Uh-huh. Recién mencionabas algo de la transformación educativa. Bueno, exactamente cómo fue que impactó esta transformación educativa en UTU en particular y qué es lo que se piensa seguir en ese sentido. En primera instancia, nosotros lo que planteamos con mucha claridad a todos los compañeros es que, bueno, nos vamos a ajustar a los lineamientos que Codicen plantea en relación a la reforma, ¿no? Esto es bien importante decirlo. Los cambios curriculares, yo estuve como en la dirección de planeamiento y lo tenemos bien presente, no cambian la realidad del aula, del docente en el aula, porque también soy docente. Eso se hizo muy a espaldas de los colectivos docentes, eso generó mucha resistencia y ahora, bueno, hay que comenzar otra vez la trama para empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Eso es un proceso difícil porque hay que desandar ese proceso para volverlo a fraccionar. Se escribe muy bien, hay cosas que están muy bien escritas, hay ideas que son interesantes, pero eso de alguna manera no cambió las prácticas educativas en el hecho educativo en el aula con los docentes. Y al generar resistencias, bueno, eso genera malestar y, bueno, obviamente no repercute en los estudiantes, ¿no? Ahí tenemos muchos desafíos, no solamente con el diseño curricular, sino con un proceso que se vino desgranando que tiene que ver también con las asistencias de los estudiantes, no solamente la pandemia, sino la realidad social de cada uno de los chiquilines, ¿no? de las personas que ingresan a los centros educativos, y ese es otro espacio que hay que pensar seriamente, y de hecho hay un grupo ya armando propuestas, seguramente Antonio Romano, que pasó por acá, también les comentó eso, que lo venimos trabajando, porque hay una preocupación, porque digo, si cambiamos los diseños curriculares, pero los gurises no están, las cosas no pasan, ¿no? ¿Y cómo se está pensando concretamente eso? También esto que te digo de la creatividad, no es por ser reiterativo, pero sí hay que pensar diseños acotados a los centros educativos, ¿no? Capaz que hay algunas soluciones generales, sí hay que pensar en el sistema de becas que se viene pensando fuertemente para acompañamiento, sí las tutorías en espacios reales, pero hay que pensar todos esos acompañamientos tienen que ser pensados a instancia de los centros educativos, ¿tá? Porque si no realmente no tiene sentido. Una política general que no baje al centro educativo y que efectivamente después los gurises no participen y las familias no los entiendan, no va a tener repercusión. Entonces ahí hay como que repensar un poco esto que hablamos de la autonomía de los centros. Yo en general no lo viví, tampoco lo viví como docente. Entonces de alguna manera hay que, otra vez poner el foco en el centro educativo para que ellos de alguna manera a través de los dispositivos que se puedan generar, puedan generar las mejores condiciones. A veces son en el centro educativo, a veces son en alianza con otros sistemas. El tema de cuidados es un tema que nos atraviesa y ahí yo me tomo el trabajo de hablarlo también desde secundaria, porque fui docente de secundaria hasta hace muy poquito. El tema de cuidados de hermanos, de familias, ¿no? Es un tema que atraviesa mucho a la población y es algo que tenemos que pensar, ahí con Mides, ¿no? Y con otras instituciones. Uh-huh.
Hace más o menos 2 semanas te reuniste junto con el director general de este subsistema de UTU, Wilson Neto. Te reuniste con las ATD, ¿no? Sí. Con los representantes nacionales de la Asamblea Técnico Docentes. ¿Qué fue lo que se sacó en limpio de este encuentro en particular? En primera instancia escuchar, ¿no? Escuchar cómo se venía trabajando, desde qué lugar. Nosotros ya con ese colectivo docente, por mi trabajo anterior, yo ya tenía una relación con casi todos los miembros de ATD. Y bueno, primero invitarlos a participar desde un lugar activo, ¿no? No de una cuestión pasiva de que lleguen las propuestas, sino de ordenarlo. Ellos ahí, nosotros les pedimos un plan de trabajo. Nos pidieron reactivar las asambleas por centros educativos, algunas cuestiones que habían quedado rezagadas, y les dijimos que perfecto, que lo que íbamos a hacer era escuchar cuál era el plan de trabajo que ellos traían y ponernos a disposición. Y de hecho los invitamos, nosotros empezamos una recorrida en estos días, Wilson la hizo el otro día por Rivera y ahora empezamos en estas semanas a recorrer, y fueron parte del compromiso de recorran con nosotros, vean cómo funcionan las propuestas para poder trabajar en conjunto. Esta dirección no es por eso digo, no es una dirección que se va a manejar sola, sino que lo que busca es trabajar con el colectivo docente y profesionalizar a los compañeros que efectivamente están en ese lugar, ¿no? Ya teníamos un trabajo anterior como organizado, donde bueno, hay propuestas de repente que para ATD son nuevas, pero necesitamos como también recobrar ese vínculo. Estaba muy quebrado, ¿no? Vínculo ATD, vínculo con el gremio, estaba sumamente quebrado, y bueno, desde ahí retomamos, y la verdad que las conversaciones son bárbaras. Y de hecho, también te digo más, con AFUTU nos pasa que este sábado, para no interrumpir clases y dado también todo el tema de violencia que se viene generando en los centros, ¿no? Y que hay como una medida de gatillo que los compañeros toman allí desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con parar en los días que hay alguna agresión. Nos propusimos, bueno, sábado próximo nos juntamos en un espacio acordado, tranquilo, que podamos trabajar. Invitamos a Derechos Humanos de Codicena que nos acompañe para poder repensar un poco todo el tema de violencia en un espacio de trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Empezar, escucharse, saber que hay otras voces, que las construcciones se hacen desde ahí también, ¿no? Ahora después te vamos a preguntar justamente por este tema de la violencia que aparece en los centros educativos, pero en esto del vínculo, ahora mencionabas el vínculo con el gremio, el vínculo con las ATD. ¿Cómo ha sido con las familias concretamente? Porque es algo que justamente en los otros subsistemas nos vienen planteando que fue un problema también en el periodo pasado. Los vínculos, bueno, las familias, viste que suele pasar, ¿no? Ya es como medio endémico que cuando pasan a educación media, sobre todo, ¿no? El vínculo es mucho más flexible y a veces también inexistente. Nosotros tenemos algunas de las propuestas que teníamos un fuerte trabajo a nivel de territorio, que son los centros educativos asociados, que es con primaria, por ejemplo, donde ahí trabajaban antes la continuidad y la contigüidad de la escuela hacia centros de media, y había un componente interesante, pedagógico, no solamente la alimentación y que los gurises estuvieran más tiempo. Nosotros hoy entendemos que cuando estamos recorriendo, vemos que ese vínculo está bastante, por lo menos ha desaparecido. Entonces la relación queda a través del comedor y alguna cuestión así, pero no el vínculo de los maestros con los docentes de media. Y ahí también había un componente familiar importante, en lo que tenía que ver con la participación. Yo creo que todo lo que es participación realmente ha mermado. Serán varios motivos, la pandemia habrá tenido que ver también, pero bueno, las familias muchas veces no se sienten convocadas desde ese lugar. La idea es poder, si ustedes ven los famosos 8 puntos, porque andan dando vuelta por allí, que nosotros planteamos el día que asumimos, tienen que ver con la participación, ¿no? No por ponerlo al final es menor, sino que la idea es poder retomar ese vínculo con la familia. Las familias que se acercan a UTU suelen ser muy fieles al proceso de trabajo. Somos bastante camiseteros los de UTU cuando llegamos, y cuando hay alguna situación, la familia suele estar, pero bueno, hay que reforzar, ¿no? Hay que armar espacios reales de participación. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a llegar a las familias? Y bueno, tendremos que ir pensando algunas alternativas. Yo por eso digo que las soluciones no son desde arriba, sino son con el territorio, ¿no? Este proceso que yo hablo de descentralización tiene que ver con, nosotros tenemos el país dividido en 5 campus de educación tecnológica. Cada uno de esos campus tiene un director de campus y una estructura que también fue bastante mermada, porque eran mini centralidades, digamos, en los territorios, que esa fue nuestra idea hace muchos años que comenzamos en los periodos anteriores del Frente Amplio. Y ahora, lo que suele pasar ahora es que, bueno, llegamos al territorio y esas unidades están bastante mermadas. Entonces, la idea es que los directores de campo, en conjunto con las inspecciones, que hacen un trabajo muy interesante, con los directores de gestión, puedan estar convocando de alguna manera y, bueno, y viendo cuáles son los mejores resultados que se pueden dar.
nosotros tenemos que actuar también, ¿no? Por eso digo, si hay temas familiares que se pueden solucionar con tema becas, buenísimo. Si son acompañamientos, si son con otros subsistemas que nos pueden estar ayudando a poder trabajar, bienvenido. Pero bueno, las soluciones siempre tienen que estar medidas a medida de cada uno de los territorios, ¿no? Y eso, bueno, lo estamos empezando a elaborar ahora. En las bases programáticas del Frente Amplio, una de las cuestiones que aparecía era el promover la articulación entre las empresas públicas y el Sistema Nacional de Educación Pública, y hacían particular hincapié en la educación técnica, en la UTU. ¿Cómo es esa relación ahora con las empresas públicas y cómo se piensa para este quinquenio? Bueno, mira, veníamos charlando ahora en el auto con Wilson, un tema con UTE, que yo le decía, bueno, vamos a revisar cómo vienen el trabajo, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Con unos cursos que habíamos armado en el 2015 por allí, con alta, baja y media tensión de UTE, que están los llamados, y a veces salen los llamados públicos y no aparecen los perfiles específicos de los docentes. Bueno, hay que trabajar. En general son buenas las relaciones, hay que volver a tejer esa red, hay que volver a encontrarse, pero en general, digo, están los bancos, las empresas suelen tomar a nuestros estudiantes, por eso hacemos tanto hincapié ahora, y a veces capaz que no se entiende la educación terciaria. Empujar hacia la educación terciaria es empujar de alguna manera a los estudiantes a que el país pueda progresar. Un país que tiene una educación terciaria tecnológica fuerte puede salir adelante. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y ahí, sobre todo en la educación media superior, pero sobre todo en la terciaria, es donde queremos impulsar el trabajo con las empresas públicas. Pero ¿no? se piensa sobre todo como fuentes de trabajo en empresas en pasantías, públicas. Estamos pensando en pasantías, que es algo que se viene haciendo, pero que bueno, en general hay que fomentar mucho más. Estamos pensando en algunos espacios que tienen que ver con la extensión del tiempo pedagógico también de los estudiantes que puedan estar viniendo o trabajando en distintos espacios. Y también hay un viejo proyecto que antes se llamaba educación dual, nosotros le llamamos educación en el ámbito del trabajo, que tiene que ver con estudiantes, que costó instalarlo y hay que potenciarlo. Hay un llamado abierto y público que está bueno que se pueda ver en la página para poder trabajar allí, que estudiantes después de su trayectoria en el segundo año muchas veces van hacia propuestas hacia las empresas, y todos sabemos que en el trabajo aprendemos, ¿no? Entonces ahí hay un desafío bien importante donde el docente como tutor está allí en la empresa, hay alguien de la empresa que recibe, hay un orden, hay un horario, hay una relación con el medio que habilita a trabajar de otro lugar. Ese es un modelo de trabajo que nosotros tenemos que potenciar fuertemente. ¿Cuáles son las orientaciones de UTU que tienen más demanda? Algunas que no son las más tecnológicas, pero por ejemplo deporte es una orientación, ¿no? Que a veces los chiquilines eligen un montón y que a veces nos cuesta cubrir. Gastronomía, capaz que a veces las más tradicionales, informáticas, en el área de informática aquí hay un montón de opciones nuevas, porque aparte de los bachilleratos, ya esto de hace mucho tiempo, se pueden separar en distintas áreas. Un chiquilín entra un primer año de bachillerato y puede estar haciendo páginas web o puede estar haciendo otra opción, más con el software, con el hardware, ¿no? De alguna manera. Entonces, esas son opciones que siempre son como muy, muy solicitadas, muy pedidas. En lo terciario, yo les comentaba esto de prevencionista, hay algunas opciones, las más tradicionales están como más estancadas de alguna manera, ¿no? Pero las opciones nuevas, tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, biotecnología. El país ahí, ustedes han visto las últimas noticias, viene trabajando fuerte. Nosotros instalamos 2015-2016, en el polo de Pando instalamos una propuesta de biotecnología e instalamos química en la Escuela Técnica de Pando. ¿Para qué? Para poder hacer un trasiego ahí de estudiantes que desde química puedan tener propuestas hacia biotecnología en un eje de la Ruta 8 que fuertemente tiene industrias para poder trabajar. Así es como pensamos de alguna manera el territorio, y también tenemos que profundizar esas opciones que a veces son menos conocidas de repente en la educación técnica, ¿no? Y quedan muchos gurises afuera en estas que más se piden, gastronomía. Y a veces han quedado chiquilines afuera en gastronomía, a veces han quedado chiquilines afuera en deporte, capaz que un poquito menos después que se empieza a ordenar un poco la propuesta. Pero hay que trabajar, por eso yo les comentaba que en algunas opciones, pero sobre todo en las terciarias, hay que pensar en la semipresencialidad de las propuestas, porque la gente trabaja, la gente tiene una vida mucho más ágil que la que teníamos antes, que bueno, íbamos al centro educativo y volvíamos a nuestras casas, y eso también es un desafío, y en eso UTU ha sido fuerte en poder pensar y diseñar propuestas más hacia la medida, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en aeronáutica este último tiempo y tuvimos que adaptar propuestas. Tenemos una profe que trabaja profe venezolana, que
que trabaja desde España y que da una materia de aviónica a estudiantes, por ejemplo, ¿no? Fue un piloto que hicimos, fue bastante bien valorado. Hoy esa materia se va a convertir en una materia virtual, que de alguna manera la profesora está en un centro donde tiene la última tecnología, entonces el ida y vuelta con sus estudiantes, con la industria, es una ida y vuelta muy interesante. Entonces, ese tipo de propuestas es la que queremos incentivar, ¿no? Decías hace un ratito que por fuera de la capital está ordenada la UTU, que la encontrabas ordenada. Ahora, más allá de este orden, ¿qué proyectos se empiezan a impulsar, fortalecer en este periodo por fuera de Montevideo? Para todo el país, uno de los proyectos es el poder trabajar con la educación terciaria. Ahí tenemos un proyecto que sobre todo mi compañero viene trabajando fuertemente, Wilson Neto, que nos pusimos como una línea para que él pueda apoyar allí, que tiene que ver con lo binacional, por ejemplo, ¿no? Estamos teniendo ya conversaciones y en breve, los primeros días de junio, se firma un convenio con la UTN de Argentina para pensar propuestas binacionales. Entonces, siempre pensamos las ofertas educativas o los diseños de las propuestas desde Montevideo. Nos tenemos que desafiar a pensar desde otros puntos del país. Yo tengo un amigo que me dice, si te paras en Rivera 50 kilómetros, tenés el IPSUL, tenés un montón de universidades con las que podemos trabajar. Ya hay un fuerte trabajo con Brasil, ¿no? Tenemos un trabajo importante y ahora lo acrecentamos. De hecho, previo a asumir, tuvimos una reunión con el director de la educación tecnológica de Brasil, el más importante de la educación tecnológica, y generamos algunos acuerdos para afirmar propuestas en todo lo que tiene que ver con el eje de IPSUL y encuentros binacionales, que si bien ya tenemos alrededor de 1.000 estudiantes en esas propuestas, es importante volver a crecer, ¿no? Ahí tenemos que trabajar mucho con los ministerios también, el trasiego de los estudiantes de un lado para el otro, las certificaciones, todos desafíos que, de alguna manera fuimos sorteando en este tiempo, pero hay que incentivar. Y ahora vamos hacia el lado argentino, con UTN de Argentina también para poder avanzar en propuestas. Un chiquilín que está en Paysandú muchas veces quiere hacer una propuesta tecnológica, o un chiquilín que está del otro lado, ¿no? En Concordia, de alguna manera puede estar concurriendo a propuestas de educación técnica. Entonces, ese es un desafío importante. En lo que tiene que ver con educación media básica, venimos trabajando con primaria, con la maestra Gabriela Salsamendi fuertemente, en todo lo que tiene que ver con los centros educativos asociados, esto que yo les contaba ahora, de mirar los territorios. Ya armamos una comisión de trabajo donde vamos a revisar un poco las condiciones, y el otro día Pablo Cayani me decía, bueno, ¿cuántas propuestas van a pensar? Entonces yo le decía, bueno, ¿cuánto presupuesto hay? ¿No? Pero en tono de broma, pero en serio, en esto de decir, bueno, nosotros vamos a apostar fuertemente a pensar propuestas de continuidad de la escuela, porque el tema de la asistencia también pasa por allí, las familias que conocen los lugares, el pensar espacios tecnológicos para los estudiantes en estos tiempos también es importante. Y bueno, se armó un grupo de trabajo para pensar espacios educativos nuevos, en territorios nuevos, pero a su vez todo lo que tiene que ver con el componente tecnológico, que también nos interesa. Y bueno, la educación media superior hay que fortalecerla fuertemente también, ¿no? Y también con la formación de nuestros compañeros. Uno de los grandes anuncios antes de terminar la administración anterior tiene que ver con el bachillerato acelerado, donde bueno, muchas personas se inscribieron y estaban muy interesadas, porque bueno, era una forma bastante simple, o por lo menos así se presentaba, con un curso de 6 meses, como para poder terminar estos 3 años de bachillerato en este corto periodo de tiempo. ¿Cómo encontraron esto? ¿Estaba organizado como para implementarse? Más o menos. Había unos 9.000 inscriptos en la propuesta, y cuando el grupo de trabajo empezó a revisar, alrededor de 1.200 estaban en condiciones reales de poder hacer la propuesta educativa. Eso pasa porque te había que certificar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el componente laboral había que certificarlo, había que presentar documentación. Entonces eso pasa por un proceso de mirar cada una de las personas, en qué condiciones, en las áreas que se había habilitado eso. Nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, como dice el bachillerato, desacelerarlo un poquito para revisarlo bien, ¿no? El modelo es bastante parecido a un modelo chileno, que algunas cuestiones ahí nosotros queremos revisar, pero bueno, es un bachillerato interesante, no hay por qué descartar. Nosotros no venimos a cambiar todas las cosas que se venían haciendo, pero sí a revisar efectivamente que eso pase, y el presupuesto adecuado para que efectivamente también eso se mantenga en condiciones. Ese es otro espacio donde pensamos que podemos albergar a aquellos docentes que se han quedado sin horas, sobre todo en las materias generales, ¿no? Porque las personas allí lo que hacen es certifican su formación técnica y hacen la formación general. Entonces ahí también hay un desafío para pensar. En estos días se terminó de armar, ya te digo, 1.200 creo, si no me equivoco, son las personas que estarían en la primera corte para empezar, y después hay que ir revisando el resto o llamando a las personas para que presenten
falten las certificaciones y eso para ir armando grupos de trabajo, ¿no? Así que en el año van a ir saliendo grupos. ¿Cuándo se empezaría a implementar? Estamos revisando entonces en estos días. Yo calculo que para capaz que 2 meses, no me quiero aventurar porque el grupo el miércoles nos reunimos, nos van a ir diciendo más o menos en qué condiciones estaban como para ir abriendo, porque aparte es todo el país, son los 19 departamentos, supone una logística importante. Entonces queremos ser efectivos, pero seguros de lo que venimos haciendo, con respeto también, ¿no? Virginia, mencionábamos hace unos minutos el tema de la violencia en algunos centros educativos. Hablamos aquí en el programa con Nelson Jaurena, ¿no? De la Asociación justamente de Funcionarios y Funcionarias de UTU, porque lamentablemente en los primeros días de clase ya se había vivido algún episodio de ese tipo adentro de los centros. ¿Cómo lo han pensado desde entonces? ¿Qué reuniones han mantenido? Querido exalumno Jaurena, porque fue alumno mío hace muchos años de un curso técnico, así que nos conocemos muy bien. Y una alegría encontrarlos desde otro lugar. Lo primero que estamos haciendo es revisando un poco con los directores de campus, los directores de gestión, bueno, qué hechos se vienen dando en los distintos lugares, en qué condiciones están los centros, hacer ajustes. El otro día en Bella Unión nos pasó que bueno, volvimos a hablar a las 9 de la mañana por un hecho que se había dado en la noche. Tratamos de estar, si no estamos presentes, como nos pasó el otro día que nos fuimos a Santa Catalina, es agarrarla, se ríen mis compañeros, llego a agarrar la mochila y salir al territorio y primero hablar y ver, ¿no? Nos pasó lo mismo el otro día en La Teja. Hablar con los compañeros, ver en qué situaciones están, ajustar si falta un educador, si hay un tema que se pueda tener otra visión desde otro lado. Por eso es que nos reunimos el sábado puntualmente con AFUTU para repensar un poco el lugar. Acá no es un tema de presión, sino de pensar cuáles son las mejores alternativas y cómo los docentes están viviendo. Tema social, obviamente, con la posibilidad de que ingresen más estudiantes, la sociedad está dentro, ¿no?, del centro educativo. Eso es una realidad. Y bueno, desde ahí tenemos que partir para pensar y para respaldar. Estamos queriendo hacer un convenio ahora con CASMU en estos días por el tema salud, porque bueno, muchas veces cuesta salud pública llegar en tiempo y forma a lo que tiene que ver con la atención. Hay mucho ataque de pánico, los gurises, ¿no? Y los docentes también se desbordan. Ahí tenemos un doble tema para trabajar, docentes y estudiantes. Con las familias, por eso digo, hay que revisar mucho ese tema. Lo primero es esto, ante un hecho puntual, sea presencial o sea virtual, como nos pasó con Bella Unión, es estar el equipo de dirección allí, poder conversar con las inspecciones, con los docentes, ver qué podemos revisar de esa propuesta educativa, en primera instancia acompañar y ahí ir viendo, bueno, cuáles son las mejores medidas que podemos ir tomando. Pero es una realidad que nos está golpeando y bueno, la tenemos que empezar a trabajar entre todos, ¿no? ¿Y con qué otras instituciones se tiene que trabajar para esto? Y bueno, Mides, seguro, de hecho ya empiezan las conversaciones, ahora en estos días estuvimos con el tema de pelota al medio, con el programa también para pensar, los dispositivos tienen que ser adentro y afuera, ¿no? No todo tiene que estar adentro. Yo esa es una mirada que tengo muy particular, que la he hablado muchas veces, que tiene que ver también con la extensión del tiempo, que no todo tiene que estar adentro del centro educativo, hay que pensar espacios. El espacio del centro educativo es el espacio de socialización que los chiquilines tienen todo el año. Y ahí es donde sucede todo, ¿no? Entonces lo que hay que empezar a pensar y a repensar, bueno, cómo de alguna manera generamos o abrimos de alguna manera el centro, sí, pero a su vez abrimos los espacios para que los chiquilines circulen por espacios que sean cuidados. Entonces ahí tenemos una responsabilidad que es colectiva, que bueno, que hay que retomarla. Durante todo este tiempo lo que estuvo pasando es que se fueron los recursos territoriales, ¿no? Recursos MIDE, recursos INAU, que estaban en el territorio, que tenían que ver con la protección de los centros educativos, ¿no? Las trayectorias. Eso de alguna manera quedó afuera. Entonces, bueno, esos son los elementos que tenemos que volver a retomar para empezar a pensarnos, ¿no?, en colectivo. Si no, es como muy difícil. Virginia Verderese, directora general de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.